Hola, soy la maestra Diana Laura Martínez Godina, imparto la materia de Formación Cívica y Ética 2 para el tercer grado de secundaria. Me corresponde explicarle las actividades que realizarán en la semana del 20 al 24 de abril del presente año. Primero, nos vamos a situar en el cuarto bloque, que es participación y ciudadanía democrática. Pero me gustaría hablarles y explorar los conocimientos y los temas previos a la lección 3, que es la que corresponde a esta semana de trabajo. Explicar de manera muy breve, tratando de rescatar los conceptos más significativos y que son importantes para poder continuar con la nueva lección. La lección número 1, que fue la que trabajamos antes de nuestro periodo vacacional, fue democracia como proceso de construcción histórica en México. Nuestro aprendizaje esperado fue analizar las principales características de la democracia en México y sus componentes como la conforman como sistema político. El primer concepto, y creo que uno de los más importantes, fue la democracia. Concluimos que México es un país democrático porque existe un Estado cuya integración es parte de la decisión de la ciudadanía. El Estado mexicano se caracteriza por ser democrático, laico y civil. En cuanto a democrático, hacemos referencia a que todos los representantes de la ciudadanía son elegidos mediante las votaciones y su actuación está regulada por las leyes. En cuanto a laico, hablamos que el Estado de México es laico por sus decisiones y sus actos que se realizan son ajenos a cualquier doctrina religiosa. Y civil es porque las personas que lo encabezan son ciudadanos y no pertenecen al ejército o a alguna organización militar. Partiendo de esto, hablamos sobre el sufragio efectivo y la no reelección. Aquí yo agregué una foto de Francisco I. Madero porque era su lema cuando se inició este proceso de la Revolución Mexicana y de ahí surge. Esto hablamos que uno de los retos de nuestro país se relaciona con la forma de elegir a nuestros gobernantes. Existen todas las autoridades, se eligen mediante el sufragio. El sufragio pues es emitir los votos en un proceso electoral y así poder elegirlo. La duración de sus cargos se encuentran establecidos en la Constitución. No pueden permanecer en el mismo cargo por más tiempo del que corresponde ni pueden reelegirse. Pero también es importante mencionar que existen otros tipos de estados en el mundo. Uno sería el totalitario, donde habla sobre la eliminación de las libertades y los derechos de la población y ejerce el poder mediante un partido único y está presente en todas las instituciones. El militar, hablamos sobre una dictadura en la forma de un gobierno autoritario en cual mayor o menor grado en todas las instituciones está presente, en la ejecutiva, legislativa, judicial, y siempre están controladas por la fuerza de las armas. El confesional es un estado religioso donde adoptan una religión única y específica de manera oficial. En cuanto a la lección 2, fueron los retos y las oportunidades de la democracia en México. El aprendizaje fue reconocer la importancia de la participación ciudadana en todos los aspectos de un gobierno democrático. Hablamos que lo principal y más importante es la participación de la ciudadanía, porque la participación debe de exigir congruencia entre las acciones que tiene el Estado y el proyecto que comparte con la sociedad. La ciudadanía debe de dar seguimiento, o sea que debe de tener una participación activa, darle continuidad y legitimidad a las acciones del gobierno. Y esta legitimidad que el Estado adquiere por la congruencia de sus acciones que favorecen a la gobernabilidad, que consiste en el grado de reconocimiento y aceptación que le da la ciudadanía al gobierno. También hablamos de los procesos electorales y al ser un Estado democrático, pues los ciudadanos desempeñan la función más importante, que es en los procesos electorales,
que es donde mediante un voto eligen a sus gobernantes. De este modo, la ciudadanía participa. Pero en todo proceso electoral existen dos organismos muy importantes. Uno sería todos los organismos e instituciones garantes de la democracia, que es el Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales electorales, el Tribunal Electoral y el Congreso Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa sería la parte institucional. La otra parte serían los observadores ciudadanos. Estas personas vigilan la imparcialidad y la efectividad del sufragio, es decir, los votos durante la elección. No deben de representar ningún partido y no deben formar parte de ninguna institución del Estado. Su función principal siempre será examinar que se desarrollen conforme a lo que establece la ley. Esos serían los dos actores principales en los procesos electorales. Ahora sí, iniciaremos con nuestra lección 3, que será la que trabajaremos. Título: Fundamentos y organización del Estado mexicano. El aprendizaje esperado a trabajar es analizar las principales características de la democracia en México y los componentes que la conforman como un sistema político. El primer subtema a trabajar son las características del Estado de Derecho mexicano. Aquí sí me gustaría que pongan mucha atención. Cuando hablamos del Estado con mayúscula, se describe a toda esta parte administrativa y gobierno de México. Cuando utilizamos la palabra Estado en minúscula, hacemos referencia a una de las entidades que conforman o que forman parte de nuestro país. Por ejemplo, el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León, el estado de Sonora, etcétera, las 32 entidades, eso hace referencia a estado en minúscula. Cuando escribimos estado con mayúscula, estamos hablando de la parte administrativa. Y esta parte tiene 3 elementos. Una, la que ya mencionamos, que es el territorio, la superficie terrestre, delimitada geográficamente. La administrativa y políticamente hace referencia a la población y a todos los habitantes que ocupan el territorio. En cuanto al gobierno, pues estamos hablando de la integración de todos los representantes y funcionarios públicos en todos los niveles que han sido elegidos para elaborar, programar leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes las violen. Partiendo de esto, vamos a realizar la primera actividad. Vamos a pensar en 5 aspectos de nuestra vida en los que se expresan la presencia del Estado mexicano en el ámbito familiar, escolar y comunitario. Les voy a dar un ejemplo de cada uno. En cuanto al aspecto familiar, podríamos anotar las actas de nacimiento. En todas las familias, en todo el núcleo familiar, cuando una persona nace debe de ser registrada en una institución que proporciona el Estado, que es el registro civil. Eso sería en cuanto a lo familiar. En las escuelas, pues estamos hablando de la distribución de los recursos. Por ejemplo, los libros. El Estado está encargado de distribuir los libros en todos los niveles escolares para poder, al inicio de cada ciclo escolar. En cuanto a la comunidad, podríamos poner los servicios públicos, en más específico en el sector salud, brindar todos los apoyos y prevención de las enfermedades de los habitantes. El siguiente tema es el Estado de Derecho. El Estado es una vía por el cual se organiza la vida pública de nuestro país. El Estado proporciona instituciones que tienen tareas para poder resolver las necesidades de la población y estas necesidades están ligadas a los derechos humanos. Es decir, si un Estado puede atender las necesidades en base a sus derechos, estamos hablando de un derecho de Estado. La primera tarea será investigar las características y los criterios del Estado de Derecho en las diferentes fuentes informativas. Puede ser a través de tu libro de texto,
en el buscador de Google, en YouTube, en alguna enciclopedia, lo que tú tengas a la mano. Pero esto que yo aquí te propongo solamente es una pequeña introducción. Yo quiero que busques más información, puedas enriquecer tu texto y lo puedas plasmar en tu cuaderno. Partiendo de esta investigación, vas a contestar estas 3 preguntas. ¿Qué significa que un Estado de Derecho no solo es aquel que tiene leyes? ¿A quiénes se les aplica la ley en un Estado de Derecho? Y ¿puede hablarse de un Estado de Derecho cuando se violan los derechos humanos de la población? Sí, no, y vamos a responder por qué. Estas serían las primeras 2 actividades de este subtema. En cuanto al subtema 3, en la consagración de los derechos humanos, la soberanía y la división de poderes, también vamos a realizar una investigación. Primero vamos a decir que México se encuentra organizado por una república y esta república tiene la división de 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tu tarea será investigar cuáles son las funciones y características de cada uno. Vamos a hacer una descripción muy clara y sustancial, con muy buena calidad, y algo muy importante, deben de seguir el orden de las actividades. ¿Por qué? Porque después de investigar y elaborar este esquema, yo voy a poder contestar mis siguientes 2 actividades. Después de investigar cuáles son las características de cada poder, yo voy a anotar ahora en esta tablita quiénes ocupan o quiénes representan los 3 poderes. En cuanto a mi país, que es México, en la entidad, que es Coahuila, municipio, delegación, que en este caso es la ciudad de Torreón, yo voy a anotar qué autoridades representan el poder legislativo en todo México. ¿Quiénes son los que representan el poder ejecutivo y el poder judicial en las 3 niveles de lo que es el Estado mexicano? Después de responder esto, vamos a investigar en todos los medios de comunicación, periódicos, revistas, alguna fuente de internet, lo que a ustedes se les facilite. ¿Qué hacen los diversos representantes designados mediante el proceso electoral democrático? Con la información vamos a contestar el siguiente cuadro. Yo voy a anotar al menos 5 representantes populares que hayan sido elegidos mediante un proceso electoral, qué acciones hace cada uno y qué efectos tienen en el lugar donde yo vivo. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Torreón, ¿qué acciones realiza él? ¿Qué acciones o qué medidas hace como parte de sus tareas? ¿Y qué efectos tienen en el lugar donde yo vivo? Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero lo vamos a plasmar aquí en mi cuadrito. En lo siguiente hablamos sobre el Estado mexicano, que se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe una justicia constitucional en nuestro país que tiene como eje los derechos de las personas. A esto debe de asegurarse que todos los derechos de las personas sean respetados. La primera tarea en cuanto a este tema es consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conocer qué derechos garantizan en cada uno de los artículos. Vamos a investigar 10 ejemplos. Yo aquí ya les anoté uno. El derecho humano sería el derecho a recibir una educación. ¿En qué artículo se ve plasmado? Pues en el artículo 3º constitucional. Así, el siguiente podría ser el derecho a la salud digna. El siguiente derecho podría ser recibir o contar con un trabajo digno. Bueno, ¿en qué artículo de nuestra Constitución se ve plasmado? ¿En dónde nos lo garantiza? Después de contestar nuestros 10 ejemplos, vamos a redactar un texto en el que menciones por qué es importante que los derechos humanos estén establecidos en la Constitución y mencionar qué sucede con los derechos que no están reconocidos por nuestras leyes. Esta actividad, que sería la última, la anoté o la añadí para poder
conocer un poquito más sobre su ingenio y para que puedan plasmar todas sus ideas, su creatividad, y vamos a elaborar un collage en tu cuaderno que represente todas las características del Estado mexicano que ya vimos en esta lección. Hablamos sobre la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, hablamos de la participación ciudadana, hablamos de los procesos electorales, el federalismo, de una república y la justicia constitucional, cuando hablamos sobre los derechos constitucionales y las garantías individuales. Bueno, vamos a elaborar nuestro collage, podemos utilizar recortes de alguna revista, de algún libro, podemos imprimir imágenes o bien podemos dibujarlos, colorearlos, pero hacerlo de una manera muy creativa. En cuanto a la evaluación, pues se va a hacer el análisis e interpretación de sus cuadros y los esquemas que presenten, en la redacción de sus respuestas y la redacción de los textos. Se va a utilizar una rúbrica para ver el nivel de desempeño: excelente, bien, regular, insuficiente. Cada un nivel tiene sus propias características. Debe de haber una descripción clara, sustancial, una buena claridad y organización de los detalles. Descripción ambigua del tema o poca profundización, pues estamos hablando del nivel bien. En el nivel regular, pues es una descripción escasa, con muy pocos elementos del tema. Y en el tema insuficiente sería una descripción incorrecta del tema, mal planteado o nula organización. De mi parte sería todo, espero les sirva y les ayude para poder realizar todas las actividades en tiempo y en forma. Muchas gracias.